No, nada. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 8 del 9 de febrero del 2021 a celebrarse en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Bagaces. Al ser las 5:44. La agenda propuesta para hoy: tema 1, invocación; tema 2, comprobación de quórum y apertura de la sesión; tema 3, presentación del orden del día; tema 4, revisión y aprobación del acta 6, que fue ordinaria, y el acta 7, que fue extraordinaria. Tema 5, como punto 1, informe de comisión, nombramiento del auditor, y punto 2, respuesta a recurso revocatoria interpuesto por el señor Marvin Olidoni Palacios. Audiencias no hay. Vamos a verificar el quórum, estando presentes como regidor Juan José Núñez, José Alfredo Jiménez, Michael Vargas y Giselle Chavarría. Buenas, doña Eva. En donde se encuentra ausente la compañera Estefanía, Ania Molina y Josué, el síndico. Sí. Además, en vista de que se encuentra ausente la compañera Ania Molina, pues toma lugar de propietario don Luis Enoc. Vamos a dar gracias a Dios por este día, por estar un martes más acá y por todo lo que hemos recibido. Amén. Adicionalmente, vamos a someter a votación el orden del día que recién presentamos. Sírvanse levantar la mano si están de acuerdo. 5 votos a favor, aprobación unánime. Referente a las actas, el acta 6 la sometemos a discusión. No habiendo temas que discutir, sometemos a aprobación el acta número 6 del 2 de febrero del 2021. Sírvanse levantar la mano si están de acuerdo. 5 votos a favor, aprobación unánime. Y sometemos a discusión la aprobación del acta número 7 del lunes 8 de febrero del 2021. No habiendo temas que discutir, sometemos a votación la misma. Sírvanse levantar la mano. 5 votos a favor, aprobación unánime. Continuando con la agenda, tenemos el tema de el informe de la Comisión de Nombramiento del Auditor. 8 de febrero del 2021, la Comisión de Nombramiento de Auditor Municipal presenta dictamen de comisión. Considerando que el pasado 21 de diciembre se realizó la prueba escrita a los 6 postulantes para el puesto de auditor municipal. 2. Se recibió de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales el informe que contiene las calificaciones de la prueba teórica realizada a los postulantes el pasado 21 de diciembre del 2020. 3. Una vez notificados los resultados de la prueba escrita el pasado 25 de enero del 2021, se recibió de parte de la señora Priscila Salazar Ruiz recurso de revocatoria y o apelación. 4. Luego de revisado y analizado el planteamiento de la señora Salazar, detallamos: referente a la revocatoria y o apelación presentada por la señora Priscila Salazar Ruiz, solo sería apelable la nota resultado de calificación de la prueba escrita, examen,
ya que los participantes conocieron con suficiente antelación el cartel y por ende el modelo de calificación del mismo, el cual fue publicado el pasado 16 de octubre del 2020 y los postulantes tenían el periodo del 19 al 28 de octubre de 2020 para enviar los documentos requeridos para participar en este proceso y o apelarlo. En vista de que el plazo de ley para apelar dicho cartel no se recibió ninguna apelación para el mismo, además contenía los temas a evaluar en la prueba escrita y ninguno de los postulantes tampoco lo objetaron y todos por su libre albedrío decidieron realizar la prueba escrita para postularse al puesto de auditor municipal. Dado lo anterior, esta comisión resuelve a la revocatoria presentada por la señora Priscila Salazar en el hecho de que lleva razón, ya que la nota inferior a 70 de la prueba escrita no debería impedir la continuidad del postulante en el proceso, ya que el Código Municipal hace referencia a una nota de 70 como calificación global del proceso. B. Se eleva la apelación ante el Consejo Municipal por considerar que no lleva razón en que se anule el efecto de la prueba, dado que todos los participantes conocieron con suficiente antelación el cartel del concurso publicado el pasado 16 de octubre y los postulantes tenían el periodo del 19 al 28 de octubre para enviar los documentos requeridos para participar en este proceso y o apelarlo. Y en el plazo de ley para apelar dicho cartel no se recibió ninguna apelación. Por tanto, esta comisión considera que no es apelable el modelo de calificación. Sometemos a discusión el informe de comisión de nombramiento. No.
Sí, el 148 creo que era. Entonces, compañeros, en vista de que los regidores propietarios, Giselle Chavarría, Michael Vargas, José Alfredo Jiménez, Juan José Núñez y Ania Molina, formamos parte de la comisión, para no volver a votar algo que ya conocemos, vamos a poner en propiedad a Austin como regidor suplente mío. Juan José no tiene regidor suplente hoy, pero sí, y don Luis Enoc por dicha no había votado, entonces don Luis Enoc puede votar ese tema. Doña María Esther se coloca en propiedad para esta votación y doña Heidi se coloca en propiedad para esta votación, en donde sería lo siguiente. Se eleva apelación ante el Consejo por considerar que no lleva razón que se anule el efecto de la prueba, dado que todos los participantes conocieron con suficiente antelación el cartel del concurso publicado el pasado 16 de octubre y los postulantes tenían el periodo del 19 al 28 de octubre para enviar los documentos requeridos para participar en este proceso y o apelarlo. En el plazo de ley para apelar dicho cartel no se recibió ninguna apelación. Por lo tanto, esta comisión considera que no es apelable el modelo de calificación contenido en el cartel por el puesto de auditor municipal. Si desean agregar algún comentario, si no, sometemos votación para la dispensa de comisión. 4 votos. Sometemos a votación para determinar que no es apelable el modelo de calificación del cartel. 4 votos a favor, aprobación unánime. Mayoría calificada. Este acuerdo tenemos que ratificarlo para notificárselo mañana temprano a esta muchacha, entonces vamos a someterlo otra vez a votación, por favor, para dar ratificación al acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Sírvanse levantar la mano, por favor, porque se vence el plazo. 4 votos a favor. No, porque yo voy a ir leyendo esto, ya lo tenemos, entonces mejor llama a Silvia. No pude, hoy se me fue el día hablando. ¿Ah? ¿Sí? Sí, pero espérate, no queda. No te vayas. Sí, entonces te doy un receso. Compañeros, vamos a hacer un receso de 3 minutos porque un compañero regidor requiere salir urgentemente y en vista de que vamos a dar inicio a la lectura de apelación, prefiero que esté presente. Entonces, 3 minutos, tomemos agua y volvemos. Adelante, Juan José.
6 de la tarde. Pasamos al siguiente tema, que es la respuesta al recurso de revocatoria interpuesto por el señor Marvin Olidoni Palacios. En sesión de Consejo Municipal 8/2021, en respuesta al recurso de revocatoria interpuesto por el señor Marvin Olidoni Palacios Badilla, cédula 5-0248-0985, en contra del acuerdo dado en sesión ordinaria número 2 del martes 12 de enero del 2021, en el cual se autoriza a la señora alcaldesa a firmar un convenio con el señor Carlos Alberto Pastrana Jiménez, cédula 5-0233-0292, en el mismo que permutarían árboles de teca y eucalipto del terreno municipal en Llanos del Cortés, y a cambio el señor Pastrana construiría ranchos y trochas cortafuego en el mismo inmueble. Al ser las 6 de la tarde con 1 minuto del día 9 de febrero del 2021, el Consejo Municipal de Bagaces acuerda responder la impugnación de la siguiente manera. Primero, el recurrente incumple con requisitos esenciales al momento de interponer el recurso a nombre de la Asociación de Desarrollo de Llanos de Cortés. Esto por cuanto nunca acredita dicha representación de forma legal, sino que se limita a informar dónde, abro comillas, ver, cierro comillas, la misma. Del mismo modo, en ningún momento presenta el supuesto acuerdo tomado por esa organización en donde lo acrediten a presentar la impugnación por cuenta de esta. Pese a lo antes descrito y partiendo de un posible interés difuso del recurrente, se procederá a resolver el recurso para no dar más dilación a este trámite. Segundo, el recurrente no realizó explicación a la Asociación de Llanos de Cortés sobre la diferencia fundamental que existe entre una propiedad privada y una entidad pública y lo que es un bien de manial. No debería de ser este consejo el que tenga que dar cátedra sobre la gran diferencia que existe entre ambos bienes, pues aun cuando ambos pueden ser bienes inscritos a nombre de una institución pública, sus características son diferentes. Los bienes demaniales son aquellos sometidos dentro del patrimonio de la administración pública. Sin embargo, todos los bienes de la administración no son de carácter demanial, sino que pueden ser privados de titularidad pública. Es decir, que son aquellos en los que el Estado o una institución pública como una municipalidad funciona como un ente o persona privada. Participación en una sociedad propietaria de un edificio, vehículos y terrenos, entre otros. Por el contrario, los bienes demaniales son específicos de las administraciones públicas, ya que se refiere a aquellos que siendo de titularidad pública se encuentran afectos al uso general o al servicio público, así como también a aquellos en los que la ley diga expresamente que son bienes demaniales. Es precisamente el hecho de afectación al uso general o público el que difiere un bien demanial del resto. Un ejemplo claro de un bien demanial es una calle de cualquier municipio, una plaza, las aguas territoriales, las autovías y carreteras, algunos bosques, aguas subterráneas, ríos, puentes, etc. Es en la mala interpretación del concepto de bien demanial en donde se inician una serie de errores reflejados en la impugnación del acuerdo, además de una errónea interpretación de normas jurídicas y conceptos legales. Siendo claro que el bien inmueble de la Municipalidad de Bagaces, el cual se encuentra en Llanos de Cortés, es evidente que el mismo recurrente acepta que no es un bien demanial. De acuerdo a las observaciones anteriores, baste para ello decir que el mismo recurrente admite desde el inicio de su asunto
de su escrito, en el asunto, que indica cómo en realidad es que el bien inmueble sobre el cual se desarrollará el convenio está destinado al proyecto ecoturístico Catarata Llanos del Cortés, siendo ese su destino. Es claro que no es un bien demanial y por ende no posee la afectación descrita en la definición que hemos brindado. Tercero, en el documento de impugnación, en su primera página, es fácil determinar un nuevo error conceptual que comete el abogado que impugna. Esto por cuanto hace mención a que la municipalidad, abro comillas, posee un proyecto de obra pública, cierro comillas, lo cual es absolutamente falso y esto le acarrea al recurrente los siguientes errores en aplicación a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior por cuanto si se tratara de obra pública, es claro que se debería de hacer aplicación de esa ley. Sin embargo, en el asunto hay diversas aristas que determinan que no se utiliza esa ley para la aplicación del convenio en Marras. A ellas nos referiremos más adelante. Nos vemos en la necesidad de aclararle al recurrente lo que es una obra pública. La obra pública es el conjunto de edificaciones, infraestructuras y equipamiento promovido y construido por el gobierno en un territorio. A diferencia de la obra privada, la obra pública se financia con fondos públicos. La obra pública se compone esencialmente de la serie de edificaciones, mobiliario, equipamiento e infraestructura que con motivo de hacer un uso común por parte de los ciudadanos, construye y promueve un gobierno en un territorio. Este tipo de obras se financian con fondos públicos, así como posibles donantes privados con motivo de uso público y general. Resulta que los ranchos, las trochas cortafuegos, que el recurrente llama camino y demás no son obra pública, las mismas se realizarán en la propiedad privada de la institución y sin que intervengan fondos públicos o debidamente presupuestados. Por el contrario, se trata de un trueque de árboles que ya cumplieron su vida útil y que son un riesgo de incendio para el terreno municipal y los mismos vecinos de Llanos, pues en el pasado se han quemado y son especies no propias o autóctonas de la región, pues se trata de árboles de teca y de eucalipto que en temporada seca y ante la posibilidad de incendio presentan un verdadero combustible. Hasta este punto dejamos ya de manifiesto los errores conceptuales que llevan al recurrente a tener errores legales en el presente asunto. Sin embargo, y antes de entrar en ese análisis, debemos aclarar un nuevo punto. 4. Continuando con las aclaraciones conceptuales, debemos de informarle al recurrente que comete un grosero error con la impugnación, pues impugna un acuerdo en donde el Consejo autoriza a la señora alcaldesa a firmar un convenio. No existe ilegalidad demostrada con los argumentos del impugnante, pues la señora alcaldesa, al momento de asumir su rol de ejecutiva y jerarca administrativa de la institución, debe de implementar las gestiones como permisos, requisitos y demás para ejecutar el acuerdo. Es la alcaldesa quien posee diferentes departamentos para iniciar las gestiones de completar requisitos. En tanto, el Consejo no posee esa capacidad. Nosotros como cuerpo deliberativo no ejecutamos los convenios, a la vez que no ostentamos la representación judicial y extrajudicial que sí posee la alcaldesa. Es ella quien debe firmar en nombre de su representada, la municipalidad, todas las contrataciones administrativas y convenios. En tal situación se apresuró el recurrente, pues el convenio no se ha firmado y ciertas gestiones, como lo es la viabilidad ambiental por las trochas, ya se están gestionando de parte de la administración. Esto aun cuando la cortafuegos y ciertas trochas en donde no se realizan movimientos de tierra grandes, en los cuales sí se debe intervenir setena, sino que se trata de limpieza de la capa vegetativa
y para ello no es necesario el visto bueno de Setena. Lo mismo se puede decir con la construcción de pequeños ranchos para los turistas, pues las edificaciones no son tan extensas para necesitar la viabilidad ambiental. En este caso, olvidó el recurrente que la misma municipalidad es la que solicita estos requisitos a los administrados, cuando sus proyectos ameritan ese tipo de intervención y o visto bueno de otras instituciones. En realidad, solo faltó argumentar que la municipalidad no se había otorgado el permiso a ella misma. En todo queda claro que el recurrente impugna un acuerdo que autoriza a la alcaldesa a firmar un convenio. Es claro que para ejecutar el mismo se deben de satisfacer ciertos requisitos, pero no todos los que erróneamente argumenta el recurrente. Los recursos en contra de los acuerdos del Consejo se deben de fundamentar en cuestiones de ilegalidad y o inoportunidad. Y no es ilegal ni inoportuno que el Consejo autorice a la alcaldesa firmar un convenio, toda vez que ese funcionario o funcionaria y la administración quienes gestionarán la logística para la ejecución de dicho convenio. Al respecto, le recomendamos al recurrente el observar los siguientes artículos. Constitución Política, artículo 169. La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón estará a cargo del gobierno municipal, formado de un cuerpo deliberante integrado por regidores municipales de elección popular y de un funcionario ejecutivo que designará la ley. Artículo 175. Las municipalidades dictarán sus presupuestos ordinarios o extraordinarios, los cuales necesitarán para entrar en vigencia la aprobación de la Contraloría General que fiscalizará su ejecución. Un convenio de trueque como al que se hace referencia en el acuerdo impugnado no está dentro del presupuesto institucional. Del mismo modo, sugerimos observar la normativa del Código Municipal, la cual le informará. Artículo 2. La municipalidad es una persona jurídica estatal con patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. Artículo 4. La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política dentro de sus atribuciones. Se incluyen las siguientes. B. Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. F. Concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Note que en este artículo se hace mención a diferentes figuras y usted las confunde como si convenios y contratos fuesen lo mismo y no lo son. En contratación administrativa se firman contratos entre la alcaldesa y el contratista. En los convenios también se firma un documento entre las partes, pero se trata de un convenio. Al aclararle sus errores en la explicación de la ley de contratación administrativa, le explicaremos la diferencia. Artículo 13. Son atribuciones del Consejo celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa número 7494 de 2 de mayo de 1995 y su reglamento. Es claro que los convenios son una cosa y la adquisición de bienes y servicios otra cosa diferente sometida a la ley y reglamento de contratación administrativa. El Consejo autoriza al alcalde para que firme dichos convenios, de lo contrario no se pueden celebrar. Artículo 14. Denomínase alcalde municipal al funcionario ejecutivo indicado en el artículo 169 de la Constitución Política.
Artículo 17. Corresponde a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones. A. Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. Es evidente que el alcalde, al momento de ejecutar un convenio, deberá cumplir con los requerimientos necesarios. Una vez aclarado todo lo anterior, es claro que los errores en los que incurrió el recurrente lo llevan a conclusiones completamente erróneas y a una mala interpretación de la aplicación de la normativa usada por él con respecto al caso concreto que nos ocupa. Quinto, acá iniciamos con los verdaderos argumentos erróneos del recurrente. En su punto 1, indica que previo a autorizar la firma del convenio, lo cual no es cierto, pues debe de cumplirse requisito previo a la ejecución, se debió cumplir con trámites. Es a todas luces ilógico que la administración inicie trámites para ejecutar un convenio que no tiene la certeza de si el Consejo autorizará o no. Amén de lo anterior, en sus alegatos en este punto nuevamente menciona los errores conceptuales, como que el terreno es un bien demanial, que se trata de un proyecto de obra pública. Desde luego que esta conjugación de errores, además de considerar el terreno como sometido a régimen forestal, lo cual no es cierto, la ley forestal protege los bosques boscosos propios de la región, es decir, en donde las especies son propias de la zona y no como el recurrente caso en donde los árboles están lejos del río más cercano y son de teca y eucalipto, especies erróneamente incorporadas en el pasado en este terreno. Los argumentos utilizados por el recurrente son erróneos, así como la normativa que al respecto pretende que se aplique al respecto y a lo sumo se deberá aplicar el siguiente artículo. Reglamento a la ley forestal, artículo 2. Para los efectos de la aplicación de la ley forestal y el presente reglamento, los términos que se mencionan tendrán los siguientes significados. Área de recarga acuífera. Son aquellas superficies de terreno en las cuales ocurre la principal infiltración que alimenta un determinado acuífero, según delimitación establecida por el MINAE mediante resolución administrativa previa consulta en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento u otra entidad competente técnicamente en materia de aguas. Certificado forestal, documento emitido por entidad privada debidamente acreditada y calificada, en la cual conste que un plan de manejo de bosque ha sido planificado y ejecutado de acuerdo a los principios, criterios e indicadores de sostenibilidad establecidos por la CNCF. Certificado de origen, fórmula oficial diseñada por la AFE, en la cual el regente, el responsable municipal o del Consejo Regional Ambiental, cuando corresponda, por única vez, certifique que en determinada finca existe una plantación o un sistema agroforestal que puede ser cosechado libremente. Certificador forestal, persona física o jurídica que ha sido acreditada por la AFE para que audite la sostenibilidad de la planificación y ejecución de un plan de manejo forestal y extienda certificación de que así es. Acreditación, autorización otorgada por la AFE o los certificadores forestales. En el presente caso, el impugnante omite el indicar que existen dos certificaciones regentes, uno de ellos del MINAET, que indica que los árboles de teca y de eucalipto ya cumplieron su ciclo de vida y que representan un verdadero peligro
con posibilidad de convertirse en combustible ante un posible incendio en el terreno. En su punto 2, indica que el acuerdo que autoriza a firmar un convenio no posee autorización de la Contraloría General de la República. Adelante CGR, y hace referencia al artículo 1 y 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Veamos lo que indica esa normativa. Ley de Contratación Administrativa, artículo 1. Cobertura. Esta ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado, territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas. Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de persona física o jurídica se someterá a los principios de esta ley. Cuando en esta ley se utilice el término administración, se entenderá que se refiere a cualquiera de los sujetos destinatarios de sus regulaciones. Evidentemente no se está realizando la utilización de fondos públicos en el convenio que se autoriza a firmar. Artículo 2. Excepciones. Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes actividades. D. La actividad de contratación que por su naturaleza o las circunstancias concurrentes no pueda ser sometida a concurso público o no convenga someterla, sea porque solo existe un único proveedor por razones especiales de seguridad o por otras igualmente calificadas de acuerdo con el reglamento de esta ley. Es evidente que la normativa no incorpora la figura del trueque o intercambio en esta ley. Además que el convenio se ha firmado, no compromete fondos públicos, los cuales son vigilados por la Contraloría General de la República. Evidentemente nos encontramos enfrente de un convenio en donde se permutan árboles no propios de la región, teca y eucalipto, que ya cumplieron su ciclo de vida y representan un potencial riesgo de incendio, no solo para el predio municipal, sino para la zona. A cambio, el señor Pastrana construiría unos ranchos, senderos cortafuegos y otros que el proyecto ecoturístico Catarata Llanas del Cortés requieren para una mejor atención de los turistas que visitan el lugar. No se trata de obra pública, como erróneamente o peor aún maliciosamente indica el recurrente. En su punto 3, nuevamente incluye su errónea interpretación de obra pública, indicando que por tratarse de esta figura deberá de contar con la viabilidad ambiental otorgada por SETENA, mezclando este dicho con lo establecido en el numeral 148 de la Ley de Contratación Administrativa. Nuevamente en este punto realiza apreciaciones erróneas. Repetimos que no se trata de obra pública, como mal interpreta el recurrente. Además, para que sea necesario que SETENA dé su viabilidad ambiental, se trata de construcciones de cierto tamaño, que en el caso de Marras no se llega a ese límite. Sugerimos al recurrente indagar al respecto para que se cultive en dicha materia. Además, si se trata de eliminación de capa vegetativa para caminos internos de una finca o cortafuego, sin remoción y o movimientos de tierra de hasta X metros cúbicos, tampoco es necesario ese requisito. Por lo antes indicado en este punto, tampoco lleva razón el recurrente. Sin embargo, y para su tranquilidad, la administración está gestionando ante SETENA el documento pertinente. Sexto, en cuanto a los fundamentos jurídicos esgrimidos por el recurrente, los únicos válidos son los que hace referencia a la Ley General de Administración Pública sobre recursos
nulidades y demás, pero no son de apelación al presente caso, pues los fundamentos están empleados en un caso que no posee vicios de nulidad absoluta como indica el recurrente, y él llega a esa conclusión debido a la mala interpretación que realiza a principios fundamentales del derecho público, haciendo pésima interpretación de bienes demaniales, obra pública y a la mala interpretación realizada a diversas leyes. Por lo tanto, dado que se encuentra que el recurrente no ostenta la razón en sus argumentos debido a la interpretación de conceptos básicos de derecho administrativo y a normativas aplicables al caso concreto, se rechaza el recurso de revocatoria en todos sus extremos. En alzada se enviará el recurso de apelación al Tribunal Contencioso Administrativo como jerarquía impropia municipal para que resuelva conforme a derecho. El recurrente posee 5 días para presentarse ante el Tribunal de Alzada para hacer valer sus derechos, realizar las observaciones que tenga a bien y dar medio para recibir notificaciones. Sometemos a discusión este documento. Adelante, José. Un tema demasiado delicado y los tenemos que manejar todos bien claros. Vamos a ver. El primer tema que nos preocupa y que sí debemos de entenderlo, no solo para la finca de la municipalidad, sino para todas las propiedades, es que una cosa es un bien público de uso público, que es lo que la ley llama como un bien demanial, y otra cosa es un bien público, pero de uso exclusivo de una institución, que casi la convierten en una propiedad privada. Por ejemplo, a las fincas del ICE nadie se puede meter, a las fincas de la municipalidad, aunque sean un bien público o sean bienes de instituciones públicas, son de uso restringido o son de uso exclusivo de esa institución que es el propietario. Entonces ahí es donde aparece el primer error y me parece muy bien la aclaración de don Rodrigo. En la parte que sí me queda la duda para mí, doña Eva, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, es en el tema de obra pública, construcción de obra pública, porque esos muebles, la municipalidad, si tendríamos que cambiarle la figura a esa parte, porque la municipalidad, los activos de la municipalidad pueden tener diversas orígenes, que si lo construimos nosotros estamos construyendo obra pública, si lo recibimos como donación, si lo compramos. Yo pensaría, no sé, me parece que esa parte de la donación de los muebles, que se haga un convenio solo para esa donación. Es que no, sí voy, lo que me queda la duda es si nosotros estamos revolviendo la parte del trueque, esa parte del trueque, lo que me queda la duda, hasta dónde estamos autorizados nosotros para autorizar un trueque. ¿Qué es un convenio? Sí. Esa es la parte que a mí me queda. O sea, que yo no lo esté entendiendo no quiere decir que esté malo, ¿verdad? Sí, no, pero bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. Creo que ahí la explicación es más que demasiado específica, más bien. Pero aquí no es, creo, el término trueque, sino el término es el convenio, que es lo que habla el Código Municipal. Y en dado caso, eso va para el contencioso administrativo, ellos son los que tienen que al final decidir. Ya nosotros no nos, es decir, para eso se está elevando el contencioso, entonces ya ellos dirán la última palabra. Sin embargo, lo que hay que analizar es qué vamos a hacer después, que podría ser eso, que si volvemos a hacer el convenio, hacerlo dividido.
porque hoy estoy hablando con algunas personas del MINAI y en realidad ahí nada más lo que se va a hacer es como el mínimo de tocando la capa vegetativa, y son árboles que no solo representan un problema de incendios en el verano, sino que más bien afectan la flora y la fauna. El eucalipto, ustedes vieron en la sabana que tuvieron que cortarlos, más bien son árboles que no son nada buenos y menos que no son propios de la zona. Y dentro del convenio no se mencionó eso, él no mencionó algo muy importante, que se compromete el señor a reforestar con árboles de la zona. Entonces, no mencionan las cosas positivas, que en realidad para mí eso es demasiado importante. Igual que estábamos hablando cómo promover la catarata, donde diciendo que el que vaya va a contribuir al desarrollo del cantón, y que también podemos tomar en cuenta que también un porcentaje, aunque sea muy pequeño, sea para reforestar y tener árboles de estos bellos que hay aquí con flores y todo eso, y que el ICI también los dona. Pero creo que en lo que habla el Código Municipal no estamos saliendo de lo que dice la ley. Sin embargo, el contencioso que diga la última palabra. Nada más es para que nos quede claro que nosotros entendemos bien lo que es obra pública en manos de la municipalidad, lo que es construcción de obra pública, que ahí sí entramos a través de la ley de contratación administrativa, y que en este caso, yo por eso lo hubiera eliminado para que no entre en eso como obra pública, pero está bien que lo diga el contencioso, porque si lo actuamos como obra pública, sí entra la ley de contratación administrativa, y ahí es donde nos pueden abrir la necesidad de que se abra un concurso y todo ese asunto, pero en este caso, que es a través de convenio, digamos que estamos obviando la parte de construcción de obra pública, pero que lo diga el contencioso, nada más que para efectos de ese consejo, y como que estamos entendiendo las dos partes, no es que estamos ignorando la responsabilidad que nosotros tenemos como administradores de bienes públicos bajo la ley de contratación administrativa y bajo la ley de obra pública. Lo que pasa es que en ese caso el convenio como tal, también el código es lo suficientemente abierto en el artículo 12 en el artículo 4, en el numeral F, para nosotros firmar convenios, y no hay una limitante en ese tema, de acuerdo al Código Municipal. Entonces, no, y nosotros como consejo, realmente el actuar nuestro es autorizar a la administración, en este caso al Ejecutivo, para la firma del convenio. Y un punto importante es que el convenio ni siquiera se había firmado, entonces en ese sentido, pues la contraparte, estábamos en proceso, o estaba en proceso la administración de obtener los permisos que faltaban. En ese sentido, pues yo también, como decía José Alfredo, actuamos conforme a la ley, sin el afán de haber cometido algún error que no conociéramos, sino que más bien se hizo a la luz. Existen 2 certificados, uno del MINAET, en donde dice que los árboles ya habían cumplido su vida útil y que no son de la zona. Entonces, en ese sentido, vamos a someter a la dispensa de comisión el rechazo al recurso de revocatoria en todos sus extremos. Sírvanse levantar la mano si están de acuerdo. 5 votos a favor, aprobación unánime. Entonces, no sometemos a la dispensa de comisión el tema de enviar el recurso de apelación al contencioso administrativo como jerarquía impropia municipal para que resuelva derecho, porque ya no tenemos opción, por ley tenemos que hacerlo. Entonces, por ese tema no lo estoy sometiendo a dispensa de comisión. Entonces, el acuerdo sería, dado que se demuestra que el recurrente no ostenta la razón en sus argumentos debido a la mala interpretación de conceptos básicos de derecho administrativo y a normativas aplicables al caso concreto, se rechaza el recurso de revocatoria en todos sus extremos,
y en alzada se enviará el recurso de apelación al Tribunal Contencioso Administrativo como jerarquía impropia municipal para que resuelva conforme a derecho. El recurrente posee 5 días para presentarse al Tribunal de Alzada para hacer valer sus derechos, realizar las observaciones que tenga bien y dar medio para recibir notificaciones. Es todo, comuníquese al recurrente, sírvanse de levantar la mano si están de acuerdo. 5 votos a favor, aprobación unánime. En vista de que son 5 días, los que también tenemos nosotros como consejo para enviarlo a San José, vamos a ratificar el acuerdo para que la administración nos vuelva a colaborar en el envío del expediente, porque igual Marianela tiene que preparar el expediente, foliarlo y el jueves yo firmaría el oficio, Marianela, que vengo a la reunión para que lo enviemos el viernes. Entonces ratificamos el acuerdo, 5 votos a favor, aprobación unánime. Continuando con la... Ok, audiencias no hay hoy, damos por finalizada la sesión al ser las 6:36 de hoy, 9 de febrero. Muchas gracias a todos.